Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar acerca del don ministerial del profeta. Como vimos en videos anteriores, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 4, 5 y 6, la palabra nos habla acerca de los diferentes tipos de dones. Los dones operacionales, que son dados en el momento de nacer, dados por Dios Padre. Los dones espirituales, que son dados por el Espíritu Santo, los cuales son 9, los dones operacionales son 7, y los dones ministeriales dados por el Señor Jesucristo, los cuales son 5. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, nosotros vimos en el verso 10 cuando la palabra dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y bueno, ya nosotros vimos todos los dones operacionales, ya vimos todos los dones espirituales y ahora estamos viendo los dones ministeriales. El video anterior vimos el don de profeta, hoy vamos a ver, el don del apóstol, y hoy vamos a ver el don de profeta. También sería bueno que nosotros, antes de abarcar todo el tema como tal, nosotros diéramos una definición de lo que es profeta. Profeta, de acuerdo al diccionario, es un mensajero, es un portavoz de un mensaje divino. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio acerca del don del profeta para que nosotros podamos ver qué va y qué no va de acuerdo a las escrituras. Empecemos a ver qué es lo que nos dicen las escrituras. En el libro de Génesis, en el capítulo 20, en el verso 7, hay una referencia muy interesante y es una referencia acerca de Abraham. Abraham no es una persona que le hayan ungido como profeta, no es una persona que alguna vez Dios le dijo, lleva este mensaje a un rey o lleva este... No, él nunca hizo un trabajo como nosotros conocemos regularmente a los profetas, mas sin embargo Dios dijo que él era profeta. ¿Por qué es profeta? Porque su vida misma era una profecía, porque cada una de las cosas que él hizo, el hecho de ir y dejar su tierra y su parentela, ir a un lugar nuevo donde el Señor le mostraría, eso muestra una profecía de un hombre y una mujer que sigue a Dios, cuál puede ser su camino. El hecho de que él haya decidido entregar a su hijo su unigénito para agradar al Padre, pues eso muestra lo que el Padre hizo de dar a su hijo unigénito para la salvación de todos nosotros. Así que la vida de Abraham es una profecía. Es esa clase de profetas que sin abrir su boca profetizaron, y hasta el día de hoy nosotros analizamos la profecía de Abraham. Así que dice la palabra, donde el Señor mismo confirma esto. Ustedes recuerdan la historia donde Abraham llegaba a diferentes pueblos y él no quería decir que Sara era su esposa, sino que decía que era su hermana, cual era cierto en parte porque ella era medio hermana de él. Pero la razón por la que no lo decía es porque tenía miedo de que lo mataran a él por quedarse con ella, porque ella era hermosa. Entonces, en una de esas ocasiones, porque la palabra habla de dos ocasiones específicas, una con Abimelech, rey de los filisteos, y otra con Faraón, rey de Egipto. En una de esas ocasiones dice la palabra que el Señor se le aparece a Abimelech, dice la palabra así. Vamos a ver específicamente, capítulo 20, verso 7 del libro de Génesis. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, hablando de Abraham, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Así que ya el Señor plantea aquí claramente que Abraham es profeta, sin haber ejercido el ejercicio como conocemos hoy en día, el ejercicio de la profecía, pero por su propia vida, por lo que él vive. En el libro de esos capítulos 7, versículo 1, la palabra nos habla acerca de que Dios había constituido a Aarón como si fuera un profeta para Moisés. Dice así, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y a tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, Aarón iba a hablar por Moisés, porque Moisés estaba tratando de decir, yo no soy muy bueno para la oratoria, así que no me envíes a este trabajo. En el libro de Números, en el capítulo 11, en el verso 29, la palabra habla que la profecía tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Y dice, y Moisés le respondió, a ver, miremos el cuadro. Estaba Josué un poco indispuesto por el hecho de que otras personas querían como tomar las posiciones de Moisés. Y entonces Moisés le dice a Josué, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos, porque es necesario que el Espíritu de Dios esté sobre la vida de una persona para profetizar de esa manera. Aunque alguien me podría decir en este momento, y con toda razón, acuérdense que hay un don el don operacional de la profecía, está el don espiritual de la profecía y el don ministerial de la profecía. Pero
tengamos en consideración que cuando se trata del ministerio como tal, y en el don tanto espiritual como ministerial, nosotros necesitamos de la unción poderosa del Espíritu Santo para poder ejecutar este tipo de ministerio. En el libro de Números capítulo 12, en el verso 6 al 7, la palabra habla acerca de la murmuración que tuvieron María y Aarón en contra de Moisés, el profeta. Es la palabra. El Señor pues se presenta y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. Mas no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Así que el Señor estaba, digamos, saliendo a la defensa de Moisés diciendo: este no es cualquier profeta, este es el profeta. Y yo con él hablaré cara a cara. En el libro de Deuteronomio capítulo 13 del verso 1 al 3 hay una advertencia en contra de la idolatría. Y esa advertencia tiene que ver con los profetas, porque está diciendo: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal y prodigio, y se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció. Y esto es importante tener en cuenta. Estamos hablando de un hombre que dice, o mujer, que dice ser profeta o soñador de sueños, y que anuncian una señal o un prodigio, y se cumple la señal y el prodigio, pero después ellos dicen: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Entonces ya el Señor aquí dice: ponga mucho cuidado con esto, porque esto no viene de mí. Y dice en el verso 3 de este libro de Deuteronomio capítulo 13, dice: no darás oídos a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Así que puede ser una prueba que viene a nuestras vidas y nosotros tenemos que estar muy alertas, porque tan pronto alguien nos diga que vayamos detrás de otros dioses o detrás de otras personas o que hagamos otras cosas que no van conforme a la escritura, huya de allí. Eso no tiene que ver con el Señor. Y en el verso 5 de este capítulo 13 de Deuteronomio dice que el tal profeta es digno de muerte. No que nosotros vamos a tomar la justicia en nuestras manos, sino que ya esa persona está muerta espiritualmente hablando, no tiene ninguna autoridad para hablarnos a nosotros como si fuese profeta de Jehová. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, del verso 20, se habla de la presunción de profeta. Dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ustedes escuchan, hay profetas que hablan en nombre de dioses ajenos, o que tiene presunción de hablar en nombre de Jehová y Dios no le ha dicho que hable, pues el tal profeta morirá. En otras palabras, hay un edicto de muerte sobre la vida de una persona que se plantea de esa manera. En el libro de Deuteronomio mismo, en el capítulo 18, en el verso 22, dice: las palabras de un profeta de verdad se deben de temer. Es decir, hay que poner mucho cuidado. Esa palabra del temor tiene que ver como que escuche y haga lo que se le está diciendo. Dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciera esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero sí, no es con presunción, y si viene de parte del Señor, más bien haga lo que corresponde. En el libro de Jueces capítulo 6, en el verso 8, se habla que dice la palabra que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, al cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Entonces, ahí es como que le está recordando al pueblo: no tengan miedo a los dioses de los amorreos. ¿Por qué tienen miedo si ustedes, eh, el Señor Jehová los ayudó a salir a ustedes de Egipto? Entonces el profeta se levanta a recordarle a las personas el gran poder de Dios para que no tengan miedo de dioses ajenos. En el primer libro de Samuel capítulo 3, en el verso 20, se habla del profeta fiel. Dice: y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así que ese de la palabra fiel es que dice exactamente lo que Dios dijo, no dijo más, no dijo menos, hizo lo que tenía que hacer. En el mismo primer libro de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 9, la palabra nos habla de el vidente o profeta. El vidente es alguien que ve de antemano. Dice: antiguamente en Israel a cualquiera que iba a consultar a Dios decía así:
venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Entonces estamos hablando de la misma profesión. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, en el verso 5, estamos en el contexto con las historias de Saúl. Dice, después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Es decir, aquí se muestra una característica de estas compañías. Se habla de las compañías de los profetas, que son personas que están buscando constantemente la presencia de Dios, que ellos van al lugar alto a buscar esa presencia del Señor, y que ellos están profetizando porque están allí en la misma presencia del Señor. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, en el verso 10, habla la palabra acerca de que aún el mismo Saúl profetizó, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Miren que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Es cuando el Espíritu de Dios llega allí y la persona profetiza. No es que baja en voluntad de hombre o en imaginación o corazón de hombre. En el verso 11 de este mismo capítulo 10 de Primera de Samuel se contó que Saúl estaba entre los profetas. Dice, aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Así que cuando el Espíritu Santo viene, puede usar a cualquiera persona para que hable su palabra. En el mismo primer libro de Samuel, en el capítulo 19, en el verso 20, Saúl está procurando matar a David, y el Espíritu de Santo viene sobre ellos y terminan profetizando. Van por una cosa y terminan haciendo otra. Miremos lo que dice. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Es que una persona puede venir con una mala intención, y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, cuando hay tal nivel de unción, pues se cambian completamente todos los planes. Esto se trata de la agenda de Dios y no de la nuestra. En el mismo libro de Primera de Samuel, en el capítulo 19, en el verso 24, vemos cuando Saúl procura matar a David, y al final termina profetizando. Él dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Así que el Espíritu Santo puede hacer que se cambie el plan de alguien que para maldad está haciendo algo, pero que el Señor lo puede cambiar completamente. En el capítulo 22 de este el primer libro de Samuel, en el verso 5, David huye de Saúl, y hay una profecía para salvar la vida de David. Dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Are. Entonces vemos una de las características del profeta. Así que el profeta puede traer una palabra para proteger la vida de otra persona. Y eso es importante que nosotros veamos como que los apartes y las características que tiene el trabajo de la profecía, porque hoy por hoy se ha dañado mucho esto, y parece que la profecía solamente es una cuestión de adivinación o de plantear riquezas o beneficios, pero no de amonestar a las personas para que vuelvan al camino del Señor. Así que podemos empezar a mirar con más detenimiento ese tipo de características. También en el mismo primer libro de Samuel, en el capítulo 28, en el verso 6, Jehová responde a través de profetas. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por ni por profetas. Quiere decir que muchas veces cuando usted le pregunta al Señor, el Señor le puede responder de diferentes maneras, ya sea por sueños, ya sea por profetas, ya sea por el medio que el Señor quiera utilizar. Pero ese es uno de los medios que el Señor utiliza para respondernos a nosotros las cosas que nosotros estamos preguntándole. En el mismo capítulo 28 de este primer libro de Samuel, en el verso 15, vemos acerca de los espíritus burlones que se hacen pasar por un profeta o por alguien que ya murió. Y vemos la historia, dice la palabra, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Acuérdate que Samuel había muerto, y entonces Saúl, como veía que no le respondía a Dios por ninguna parte, entonces fue y buscó
a una pitonisa, de tal manera que ella le pudiera hacer venir al supuesto Samuel. Y entonces Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Si usted acaba de mirar la historia completa, usted se da cuenta que era un espíritu burlón que se estaba haciendo pasar por Samuel, porque claramente la escritura dice que después de que una persona muere no tiene ninguna participación más en el mundo de los vivos. Así que esto realmente era un espíritu burlón haciéndose pasar por Samuel. Y se ve con claridad si usted estudia la historia al detalle, pero ese no es nuestro tema en este momento. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 2 al 3, se habla de la confirmación de lo que estaba en el corazón de David por parte de un profeta. A veces nosotros tenemos algo en nuestro corazón y queremos una confirmación. Bueno, el Señor nos lo confirma de esa manera. Dice la palabra que dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Así que le confirmó lo que él tenía en su corazón. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, en el verso 25, Salomón, cuando nació, Jededías, que es un significado de amar a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Es interesante, ¿no? Que se le dé esa preeminencia en los reinos al profeta. Es importantísima una palabra que viene del Señor, y cuando nosotros no la escuchamos, pues necesitamos buscar al profeta, porque el profeta está con los oídos más atentos para el Señor. En el verso 27, en el capítulo 2 de Samuel, en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 24, en el verso 11, dice la palabra que está hablando de la situación cuando David censa al pueblo. David censa al pueblo y entonces hay un juicio por lo que él hizo, porque él lo estaba haciendo para mirar qué tan fuerte era él con la cantidad de personas que tenía a su lado. Y dice la palabra: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, viene palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de sus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Así que estaba la situación bien complicada. Piensa ahora y mira qué respondes al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en Jehová, en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Así que muy inteligente David en pensar: no, yo no quiero huir 3 meses de delante de mis enemigos, yo prefiero una de dos, que vengan 7 años de hambre o que hayan 3 días de peste en la tierra, porque finalmente Dios va a tener misericordia de mí. Pero ¿cuál es el punto aquí del profeta? Este profeta, cuando vino a David, el profeta Gad, este profeta lo que venía era traer un juicio al pueblo de parte de Jehová. Y anunció el juicio que venía. Ese es otro de los trabajos de los profetas. En el verso 15, Jehová pues envió la peste y ya nosotros sabemos todo lo que pasó. El Señor después tuvo misericordia y se apartó la peste. Y al final dice en el verso 18 que Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruana Jeuseo. Lo que quiere decir que también el profeta puede venir a decirnos: hay que levantar un altar al Señor, ya sea un altar de gratitud, un altar de sacrificio, un altar de alabanza, de adoración. Nosotros necesitamos levantar, y a veces no estamos conscientes que hemos dejado de levantar los altares al Señor, y el profeta viene para decirnos cuándo necesitamos levantar un altar al Señor. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, en el verso 8, dice la palabra: pero el sacerdote Sadoc y Benanías, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David,
no seguían a Adonai. Aquí está hablando de la autoridad gubernamental que también tienen los profetas, es decir, en lo que tenía que ver con los reinos, en aprobar a un rey, en estar con un rey, en ayudar, en promocionar, pues los profetas jugaban un papel importante, no solamente los sacerdotes, sino también los profetas siempre han sido tenidos en estima delante del pueblo. En el mismo capítulo 1 de Primera de Reyes, en el verso 10 dice, pero no convidaron al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Están hablando pues de las dificultades que habían entre si era Salomón o su hermano el que se iba a quedar con el reino. Y se hace la acotación de cuando usted no toma en consideración los siervos de Dios para cuando usted va a hacer algo importante o algo grande. Así que tomemos en consideración los siervos de Dios en esto. En el mismo capítulo 1 del primer libro de Reyes, en el verso 22, Betsabé ante el rey, dice, mientras hablaba ella con el rey, aquí vino el profeta Natán. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que la situación allí era que como querían poner otro rey y estaba el rey Salomón, la idea era que viniera el profeta también a abogar por el que consideraba debía ser puesto como rey. El lugar que se le da al profeta es importantísimo. Al profeta de Dios hay que darle un lugar importante cuando se sabe que es una persona confirmada como profeta de Dios. Dice en el primer capítulo de Reyes, en el verso 32, la palabra dice, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joaida. Y ellos entraron en la presencia del rey. No tomaba una decisión a la ligera, sino que miraba, era como consultar a Dios a través de otros. En el verso 34 de ese mismo capítulo de Primera de Reyes, el profeta unge de parte de Dios. Y esto es otra de las características que tienen los profetas. El Señor los envía a ungir a alguien para una labor determinada. Dice, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaréis trompeta diciendo viva el rey Salomón. Así que tal nivel de preeminencia tienen ellos. También para proclamar a un rey. Ellos pueden proclamar a un rey y dice el verso 38 de ese mismo primer capítulo del primero de Reyes, dice, y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joaida, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en una mula del rey David, y lo llevaron a Girón, y proclamaron que él era el rey. En el capítulo 11 de ese primer libro de Reyes, en el verso 29, dice, otra de las cosas que hacen los profetas es determinar juicio contra una nación. Y nosotros lo vemos todo a través del libro de Jeremías, del libro de Ezequiel, aún el libro de Isaías y en algunas partes en el de Daniel. Nosotros vemos esto. Y dice allí, aconteció pues que en aquel tiempo que salieron de Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Estamos aquí mirando cómo en este verso 29 lo que sucede, el profeta se encuentra con el que va a ser ahorita rey sobre Israel. Y esto es lo que le dice en el verso 32. Y él tendrá una tribu por amor a David. Lo que está diciendo es la separación de los reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Él está diciendo que tú vas a tomar estas 10 tribus y las otras 2 van a quedar para el reino del sur, porque sencillamente el reino del sur, que es el reino de Judá, tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, dice el Señor, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y aquí este profeta le dice la razón, ¿no? Porque dividió el reino y le está diciendo pues sencillamente porque estos estuvieron adorando a la diosa Astarot, la diosa de los sidonios. Esta diosa es exactamente esta Astarot. Es la misma Semiramis, es la misma Esther que se celebra a veces en las iglesias cristianas como Easter. Y también habla aquí de Quemos, dios de Moab, y de Moloch, dios de los hijos de Amón, que son los diferentes nombres que se le da a Nimrod dependiendo de la cultura. En esta estamos viendo que Moab le dicen Quemos y los hijos de Amón le dicen Moloch, pero finalmente estamos hablando del mismo Dios. Esto desagradó al Señor y por esta razón Él divide el reino en el sur y en el norte y trae todo este juicio a la nación de Israel por causa de su pecado y anuncia este juicio por medio de un profeta.
En el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, en el verso 1, también para amonestar a un rey. Esa era otra de las cosas que hacían los profetas. Usted casi siempre están presentes en todo lo que tienen que ver amonestar, traer un mensaje, hacer una corrección, decirle que corrijan los caminos, pero no para decir, le van a dar casa, carro, beca, novio, viaje a tal sitio. Realmente ese no es el modus operandi de los profetas. Entonces dice en el capítulo 3, en el verso 1, que un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Y ya más o menos usted debe recordar que es un profeta que vino de Judá a Betel y que estaba Jeroboam allá al pie del altar quemando incienso. Y entonces el profeta en ese momento trae la palabra contra el altar y dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Dice, wow, tremenda profecía. Y se la traía al altar. Escuche eso. Estaba Jeroboam ahí presente, que era el rey del reino del norte, es decir, después de la división de Israel, reino del norte, reino del sur. Este Jeroboam estaba como en la parte norte, que fueron los que quedaron con el nombre de Israel, y la parte sur quedaron con el nombre del reino del sur, o reino de Judá. Y este era el rey del norte y estaba generando pues toda esta profecía, trae esa profecía de juicio contra ellos por lo que ellos estaban haciendo todo el reino del norte. Y él ahí mismo dio señal y dijo que ese mismo altar se iba a quebrar y que iba a derramar pues todas sus cenizas, y eso sucedió. Y entonces el rey quería tomar mano de este profeta para pues castigarlo porque había dado esa profecía, y la mano se le secó, y después el profeta sencillamente restaura la mano del rey porque éste le pide que se la restaure. Así que el profeta también puede restaurar, puede perdonar, puede corregir, puede hacer todo ese tipo de cosas. Esas son características. También nosotros vemos en la escritura acerca de los profetas mentirosos, y vemos justamente con esta misma historia que este profeta que había venido a hacer este trabajo para el Señor a Betel, el Señor le había dicho que no se quedara en ningún sitio, que no comiera en ningún sitio, que se devolviera derecho a su lugar. Pero salió un profeta mentiroso que se dio cuenta de todo lo que había pasado con ese profeta, y entonces pues habló mentiras y dijo que era que un ángel se le había aparecido y que le había hablado palabra de Jehová. Entonces este profeta, tras de ir a verificar con el Señor, porque él recibe palabra directa del Señor, y esto es bien importante porque nos sucede muchas veces a nosotros. Yo recuerdo en alguna organización en la que estuve que había un muchacho que era como el soltero codiciado de la iglesia. Y entonces se le presentaban cada vez mujeres, madres, que decía: el Señor me ha dicho que tú vas a ser el esposo de mi hija. Y después aparecía otra mujer por allá y decía: el Señor me ha dicho que tú vas a ser el esposo de mi hija. Y entonces yo recuerdo que él me comentó esto y yo le dije: bueno, pues entonces deben de tener dos dioses diferentes estas mujeres. Supuestamente están en la iglesia, están con el mismo Dios, pero parece que tienen dioses diferentes. Porque ¿cómo es posible eso? Pero yo le decía a él: si el que te va a casar eres tú, Dios te tiene que decir a ti y te tiene que confirmar a ti. No se trata de que le confirme a otras personas. Así que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque eso fue lo que le pasó al profeta de Dios, que vino, hizo todo lo que tenía que hacer. Dios lo estaba usando con poder, pero viene otro profeta mentiroso y le dice: no, un ángel me dijo que tú vinieras y pasaras la noche en mi casa, y por causa de eso este profeta fue muerto. Salió un tigre, lo mató, y finalmente el profeta mentiroso lo endechó, eso quiere decir lo lloró, lo enterró, y después dijo: cuando yo muera, entiérreme con él. Pero finalmente, profeta mentiroso, finalmente el otro quedó muerto, el varón de Dios. Él solamente, el profeta mentiroso, dijo: fue rebelde a Jehová. Así que mucho cuidado con eso. Si usted oye la voz de Dios, pues hombre, confirme cada una de las cosas que Dios ha mandado a decir por otras personas, porque el Señor nos habla a nosotros también, así que podemos nosotros confirmar lo que el Señor ha dicho para nuestras vidas. En el mismo libro de Primera de Reyes, en el capítulo 14, en el verso 18, se habla de la muerte del hijo de Jeroboam, y el profeta, pues, se manifiesta allí que el profeta es un siervo de Dios. Dice: y lo entregaron y lo endecharon todo a Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Así que el profeta Ahías dijo lo que tenía que decir, y pues
el hijo de Jeroboam, murió de tal manera. En el capítulo 16, en el verso 7 del primer libro de Reyes, se habla del rey Baasa y el juicio contra el rey y su casa. También viene por parte del profeta Jehú. Así que esa es otra de las tareas, es traer un juicio contra el rey, y a veces no solamente contra el rey, sino contra su casa o contra todo el pueblo. También en el verso 12 también dice: así terminó Sinrid por a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había profetizado contra Baasa por medio del profeta Jehú. Entonces se confirma que lo que había dicho el profeta Jehú hacia trayendo juicio contra la casa del rey Baasa, pues se cumplió. En el capítulo 18, verso 4 del primer libro de Reyes, se habla de la protección de los profetas de Dios por Abdías, mayordomo de Acaz, rey de Israel. Dice la palabra, y esto es interesante. Nosotros vemos que hubo una gran sequía, acá se estaba buscando al profeta Elías, el profeta Elías no se presentaba, y finalmente el profeta Elías se le presenta al mayordomo Abdías, que era el mayordomo del rey Acaz, y entonces dice la palabra que este había sustentado con pan y agua a 100 de los profetas de Dios. Y cuando se le presenta, pues Elías le dice: no te preocupes, ve y dile a tu jefe que yo voy a estar aquí. Y él dijo: no sé si te han dicho que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Así que por favor no me hagas esto de decirme que vas a estar aquí y que yo voy a irle a avisar al rey y después me van a matar a mí, porque yo me he cuidado de proteger a los siervos de Jehová. También vemos en el libro de Esdras, en el capítulo 5, verso 1, que el Señor puede levantar más de un profeta en un tiempo determinado, porque vemos que cuando se habla de la reedificación del templo, ahí en el libro de Esdras dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Así que el Señor puede levantar más de un profeta en un tiempo determinado. De hecho, que ya vemos las escuelas de los profetas. En Esdras capítulo 5, verso 2 dice: el profeta ayuda a reedificar el templo. Eso es parte del trabajo de un profeta también. Nosotros lo vemos en el trabajo de Nehemías y de Esdras, organizando y volviendo a levantar el templo, pero también lo tenemos que ver hoy por hoy. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y los profetas tienen que venir a traer una palabra para que nosotros limpiemos el templo, edifiquemos el templo y hagamos lo que es pertinente dentro del templo. Entonces dice así en Esdras capítulo 5, verso 2, dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Sadoc, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así que el profeta está allí trabajando para la obra de la casa del Señor. En el mismo libro de Esdras, en el capítulo 9, en el verso 11, la escritura nos habla de que los profetas declaran la inmundicia de la tierra. Esa es otra de las cosas que el profeta tiene que decir. Dice ahí la palabra: que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquella región, por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Entonces ellos le dicen cuando algo está limpio y cuando algo no está limpio, cuando algo se debe y cuando algo no se debe hacer. Acuérdense que todos los mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con ser limpio o no ser limpio. Hacemos las cosas para estar limpios o a evitar la inmundicia, evitar la suciedad que nos aparta del Señor. En el libro de Nehemías, en el capítulo 6, en el verso 14, hablan de los profetas que son sobornados y que hablan mentira para infundir miedo. Y dice la escritura: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundir miedo. Entonces hay que probar los espíritus para saber qué clase de profecía es la que se está trayendo. Nehemías 9:26, el profeta protesta contra el pueblo para convertirlo a Dios. Eso es una de las tareas del profeta y una de las más evidentes, es hacer que el pueblo se convierta a Dios, que el pueblo regrese a Dios. Dice la palabra: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti.
e hicieron grandes abominaciones. Entonces, hablando de lo que el pueblo hacía y que los profetas específicamente lo que estaban tratando de hacer era que ellos se convirtieran al Señor. Y esa es la tarea de un profeta. En el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 30, Dios testifica con su espíritu por medio de los profetas. Así que esto es importante. ¿De dónde viene la profecía? No puede venir del corazón de nosotros, de los pensamientos de nosotros, de los deseos de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo. Dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. En el libro de Salmos, en el capítulo 74, en el verso 9, se habla de la apelación a Dios por tener profeta en medio del pueblo, porque cuando ha sido tanto el pecado, es decir, llega un momento que parece que ya nada tienen de parte del Señor y dicen, no vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Así que la gente tiene que clamar porque venga la palabra del Señor. Si alguien no está apto para oír la palabra del Señor y no escucha la palabra del Señor, que el Señor envíe profeta y que haga que nosotros retornemos nuestro camino hacia el Señor. En el Salmo 105, en el versículo 15, la palabra habla de que el Padre Jehová está a favor de sus siervos. Dice, no toquéis, dijo Jehová, a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Así que mucho cuidado con esto de criticar, señalar, acusar. Hay un solo Señor y Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el que juzga, Él es el que reprende. Los demás, si usted está viendo que algo está haciendo mal un siervo de Dios, pues ore por él y que sea el Señor haciendo conforme a su voluntad. En el libro de Isaías, en el capítulo 3, en el verso 2, hay un juicio contra Judá. Y lo que en ese juicio incluso es quitado el profeta. Dice, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, todos fueron quitados. En Isaías 9, verso 15 dice, Jehová cortará cabeza y cola cuando tiene ira por causa del pecado. Y entonces dice, el anciano y el venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Así que el profeta tiene que enseñar también. Esa es otra de las cosas. El profeta debe enseñar la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, acuérdese que él es un mensajero que trae la palabra de Dios. Así que él también enseña la palabra de Dios. Isaías 28:7 habla de la embriaguez de un profeta, dice, pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Así que debe estar sobrio a una persona que pretende escuchar la voz del Señor. En Isaías 29, en el verso 10, dice la palabra Jehová cierra los ojos de los profetas. Y esto es interesante porque es el mismo Señor que cierra a veces los ojos. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. En otras palabras, que no vieran. Los cegó para que no vieran y les tapó sus oídos para que no escucharan por causa del pecado del pueblo. En Isaías capítulo 30, en el verso 10, se habla de la confianza en el mundo, que lo representativo es Egipto, y el desprecio por el verdadero mensaje de Dios. Y creo que nosotros estamos viviendo esos tiempos, en que las personas prefieren oír todo lo que el mundo dice y cualquier ciencia o esoterismo, cualquier cosa de esas, como que llama la atención. Pero cuando se trata del mensaje verdadero de Dios, como que hay un desprecio a ello y eso es una mala señal. Dice ahí en Isaías capítulo 30, en el verso 10, dice que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Entonces como que háblennos de todo lo bueno, de todo lo bueno, de todo lo que prospera, de todo lo que bendice, de todo lo que nosotros podemos recoger, pero no nos digan nada que tenga que ver con juicio, con enseñanza o con volver o corregir o pedir perdón o arrepentirnos, como que esos tipos de mensajes no se quiere oír, pero no. El profeta tiene que enseñar. En Isaías 38, en el capítulo 1, se habla de los profetas anuncian también la muerte. Esa es otra de los trabajos que hacen los profetas y habla sobre la enfermedad de Ezequías. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Así que ellos también traen y anuncian
la muerte de alguien. Isaías 39, en el verso 3, habla sobre el juicio por confiar en los del mundo. El profeta viene y trae juicio por causa de eso. Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Entonces, lo que había hecho Ezequías es que vino y les mostró absolutamente todo en el palacio, todas las riquezas, todas las cosas, le mostró todo a esos hombres. Y entonces el Señor envía un juicio por parte del profeta Isaías porque ellos no tienen por qué confiar, no tienen por qué mostrarle todo a los del mundo, tienen que ser más cautos a la hora de abrir sus puertas para los del mundo. En Jeremías capítulo 1, verso 5, se habla de la separación del profeta antes de nacer. Y ese es el caso de Jeremías. Dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así que esto habla del plan de Dios para la vida de todo siervo de Dios. Aún antes de nacer ya el plan estaba claro para nosotros. Por eso nosotros tenemos que buscar ese plan de Dios para nuestras vidas. En Jeremías capítulo 2, verso 8 se habla de profetizar en nombre de otros señores. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Así que no todos los profetas profetizan realmente en el nombre del Señor, sino que están profetizando. Creo que la palabra Baal significa Señor. No se sabe de qué señores que ellos están profetizando. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que otros están hablando acerca de esto. En Jeremías capítulo 5, verso 13 se habla de que el profeta tiene palabra de Dios. Está supuesto, ¿no? Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Hay un juicio contra los profetas en ese momento porque estaban haciendo las cosas mal, pero está supuesto que el profeta de Dios tiene palabra de Dios. Jeremías capítulo 5, verso 31 nos habla de que acerca de profetizar mentiras. Dice, los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Esto es fundamental. O uno dirige por mano de Dios, o uno profetiza por el Espíritu de Dios, o está haciendo las cosas por uno. Y eso es muy peligroso, porque eso es abrirle puertas al enemigo para que finalmente dirija para hacer cosas completamente contrarias a la voluntad de Dios. Dice, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Así que a veces nosotros tenemos la dosis de lo que nosotros estamos buscando. Si estamos buscando que nos hablen cosas bonitas, pues nos van a venir profetas con esas cosas bonitas. Pero si nosotros estamos buscando conocer la voluntad de Dios, es completamente diferente. Dios va a dejar conocer su voluntad para que nosotros volvamos a Él. El fin es que nosotros corrijamos nuestro camino y volvamos al Señor. En el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 6, en el verso 13, la palabra nos habla del profeta engañador. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Así que hay que probar los espíritus. Jeremías 7, capítulo 25, habla de que Jehová siempre ha enviado profetas. No podemos nosotros decir que en ningún momento se ha levantado profetas, sino que el Señor siempre ha tenido los profetas. Y dice la escritura allí en el capítulo 7, verso 25 de Jeremías, dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, dice, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Así que nadie puede decir que no se le ha mandado palabra de Jehová. El capítulo 14, verso 13 del mismo libro de Jeremías habla de que los profetas que profetizan paz, pero no de parte de Jehová. Y esto también es interesante, ¿no? Realmente a veces cuando viene una profecía de parte de Jehová, regularmente es para corrección, para arrepentimiento y para que volvamos al Señor. Pero cuando solamente es, no sé, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, y realmente no está allí el Señor. Y dice ahí la palabra. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. Y no era parte del Señor. En el verso 14 de ese mismo capítulo 14 de Jeremías habla sobre esos profetas falsos que profetizan de su corazón. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizaron los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizaron. Escuche eso, vanidad y engaño. Así que cuidemos qué es lo que nosotros estamos escuchando en la profecía.
En Jeremías capítulo 14, verso 15 dice, los que profetizan paz y no de parte de Dios serán consumidos. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos los profetas. En el mismo verso 18 del capítulo 14 de Jeremías dice la palabra, profetas que vagan y no tienen y no entienden. Dice, si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro a la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Eso es muy triste, que uno sea siervo de Dios y que uno no esté oyendo a Dios. Lo fundamental aquí es que nosotros nos volquemos hacia el Señor, nos presentemos como vasijas delante del Señor para que el Señor nos use y que no venga sobre nuestro corazón espíritu de vanidad o de avaricia o de quién sabe qué cosa que nos haga a nosotros hablar lo que no viene de parte del Señor. En el capítulo 18, verso 18 de Jeremías habla sobre herir de lengua y no atender las palabras del profeta, es decir, cuando hay una conspiración del pueblo en contra de los profetas del Señor, dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venir, irámoslo de lengua y no atendamos ninguna de sus palabras. Y pasa mucho. A veces a los profetas verdaderos no se atiende las palabras de ellos, pero al profeta mentiroso, toda la gente se volca al profeta mentiroso para escuchar las palabras de ellos, porque tienen comezón de oír, pero las cosas que les satisfacen, las cosas que son de vanidad, las cosas que son de orgullo, las cosas que son de que no conviene. En el capítulo 20 de Jeremías, en el verso 12, habla de que se hieren los profetas de Dios, dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Es interesante, pero muchas veces a los verdaderos siervos de Dios las cosas parece que están complicadas y por el contrario, cuando no se habla palabra del Señor, pues la gente está allí atenta. En Jeremías 23, capítulo 23, verso 9, se hace una denunciación de los falsos profetas. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Es decir, un profeta verdadero, sorprendido de la cantidad de profetas de mentira que había. En Jeremías 23:11 se habla de los profetas impíos. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Es decir, no tienen temor de Jehová. Hacen las cosas sin el temor de Jehová. Jeremías 23:13 dice, profetas que hacen errar al pueblo. ¿Qué peligro es esto? De allí que la responsabilidad de todas las personas es estudiar la palabra. Si alguien viene y lo que me dice va conforme a los fundamentos y los principios de la Biblia, pues yo digo, ok, acepto esa palabra. Pero si yo estoy escuchando algo que va completamente contrario a la palabra, no, eso definitivamente no va, porque un principio bíblico no quebranta otro principio bíblico. Así que eso nos ayuda a nosotros a orientarnos y a ponernos como claros. En Jeremías 23:13, los profetas que hacen errar al pueblo dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Jeremías 23:14 habla sobre el profeta debe convertir al pueblo de su maldad. Esa es una de las tareas de los profetas. Esa es la tarea más clara del profeta y esa es la que muchos profetas hoy por hoy no quieren hacer. Ellos no quieren decirle a las personas acerca de sus maldades, acerca de las cosas que están haciendo mal, porque eso hace perder popularidad. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. En Jeremías 23:15 habla de la hipocresía de los profetas. Dice, por tanto así dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así que sea claro, lo que el Señor le haya dicho que diga, dígalo, y lo que no, no. Es decir, no ponga más, no ponga menos, porque lo que es de más o menos es pecado. En Jeremías 23:16 dice, profetas que alimentan con vanas esperanzas.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Así que allí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. Esa es la profecía que nosotros necesitamos, la que viene del Espíritu Santo, la que viene de la boca del Señor Jehová, no lo que viene del corazón del hombre. Jeremías 23:21 dice profetas de engaño. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías 23:25, la profecía que viene por sueños, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Peligroso. Jeremías 23:26 habla del engaño del corazón. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Así que si la palabra de Dios no está habitando en nosotros, si nosotros no tenemos comunión con el Señor, tenemos que huir de nosotros mismos porque es muy probable que le estamos abriendo puertas a un espíritu de engaño y vayamos a decir cosas que no vienen de parte del Señor. Jeremías 23:28 habla de la fidelidad en el mensaje. Qué bueno eso, fidelidad. No diga más, no diga menos, diga lo justo. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Es decir, no diga más, no diga menos, diga exactamente lo que se le dijo. Jeremías 23:30. Profetas que hurtan las palabras de Dios de sus más cercanos. Es decir, oyen la profecía de otro y viene, oh, el Señor me dijo eso, pero realmente Dios no le ha dicho eso. Dios no le ha dado la autoridad para decir eso. Dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Jeremías 23:31, profetas que endulzan sus palabras, que tratan de presentarla de una manera tal para ser más, no sé, como más aceptados, entrar en menos conflicto. Dice Jehová, y aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Jeremías 23:33, no decir profecía de Jehová, decir esto, esta es la profecía. Y el Señor es enfático en esto. La razón no sé, pero el Señor es enfático, no ponga esa palabra de Jehová allí. Sea muy cuidadoso, no sea que venga de su corazón engañado, dice. Y cuando te pregunte ese pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de Jehová, les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Mire que es interesante, ¿no? Tiene mucho que ver como que el Señor está enviando a no sé, una reprensión, un castigo, un juicio. Y dice en el verso 34, dice el castigo por decir profecía de Jehová. Dice, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijeren profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así que mucho cuidado de poner el nombre de Jehová allí. Más bien diga profecía, esta es la profecía. Escuchar la profecía, dice Jeremías 25:4, dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestros oídos para escuchar. Así que hay que escuchar la profecía y hay que pesar los espíritus y probar los espíritus. Jeremías 29:8. Verificar si los sueños no son engañosos. Hay sueños que son engañosos, dice, porque así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Si nosotros no estamos buscando al Señor, si no andamos en la presencia del Señor, es mejor que no creamos en sueños, visiones o cosas que aparecen. Si usted está realmente buscando la presencia del Señor, bueno, creo que allí hay una buena forma de encontrar una palabra, un mensaje para el pueblo. La razón de la profecía, Jeremías 35:15 dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros. Así que específicamente, y la razón de la profecía es hacer que la gente vuelva al camino del Señor, que cambie sus obras, mejores sus obras, que no vaya tras otros dioses, que no le sirva a otros dioses. Allí está claramente especificada la razón del ministerio de la profecía.
Jeremías 44:4 habla del profeta, exhorta a no hacer lo que Jehová aborrece. Dice, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Entonces hay que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. De lo contrario, el profeta viene y nos habla de eso. Pero a veces no encontramos eso en la profecía en este tiempo. Parece que la profecía todo se ha destinado a decir cuánta abundancia vamos a recibir. Jeremías 46:1, el profeta a las naciones, profecías acerca de Egipto, por ejemplo. En el 47:1, profecía contra los filisteos, y así sucesivamente. Cada una de las naciones, el Señor levantaba un profeta para hablar acerca de las situaciones que ellos tenían. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 14, se habla de que los profetas que ven vanidad y locura. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Escuche, vanidad, cosas vanas. No está hablando de las cosas eternas. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Y allí es donde tiene que ir el profeta. Allí donde está el pecado de las personas. Ezequiel capítulo 2, verso 5 dice, siempre va a haber profeta entre el pueblo. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen? Porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Así que no nos podemos quejar. Lo que pasa es que no estamos escuchando al que corresponde. Ezequiel capítulo 3, verso 22, el profeta mudo. Y dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y lo puso a que él sencillamente actuara lo que iba a suceder y de una forma callada, de esa forma estaba profetizando. Ezequiel capítulo 13, verso 2, la profecía para los profetas que profetizan en su propio corazón, de su propio corazón. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. ¿Usted se imagina? Hay que levantar un profeta para que profetice a los profetas, porque los profetas no están escuchando la palabra de Dios. Cuando la tendencia es que se levanta un profeta, porque el rey y el sacerdote no escuchan, el rey y el sacerdote del pueblo no están escuchando a Dios. Lo interesante es que hay que venir a traerle profecía a los profetas, porque no están profetizando desde su corazón. En Ezequiel capítulo 13, verso 2, habla sobre los profetas que van en pos de su propio espíritu. Acuérdense que nosotros tenemos un espíritu que es el estado de ánimo. Y está el Espíritu Santo. Y ojalá que estemos en pos del Espíritu Santo y no de nuestro propio espíritu. Así que dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ezequiel 13:9 habla de los profetas que ven vanidad. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Usted va a tener casa, usted va a tener carro, usted va a tener viaje, usted pronto va a tener ese matrimonio, va a tener, qué sé yo, todas estas esplendezas y todas esas cosas. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Es esa la profecía del Señor? No, dice la palabra, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Es decir, el Señor está en contra de esos profetas que ven vanidad. Ezequiel 13:16 habla de la visión de paz, no habiendo paz. Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor, hay juicio contra ellos. Ezequiel 14:14, la respuesta de Jehová depende de lo que ellos idolatran. A ver, si yo quiero ir, una persona está por casarse en yugo desigual y quiere casarse en yugo desigual y va y busca confirmación por todas partes para casarse en yugo desigual, seguramente alguien le va a salir y le va a decir, oh, el Señor dice que te cases, que no hay problema, porque de acuerdo a lo que quieren oír, eso es lo que van a oír. Por eso dice aquí en Ezequiel 14:4, dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Cuál es su ídolo? Su ídolo es el deseo que tiene de hacer esto, el deseo de hacer todo lo contrario del Señor. Es decir, no ha puesto a Dios primero. Y dice en el verso 7 de este capítulo 14 de Ezequiel, Jehová mismo responde engaño y castiga a ambos, tanto al profeta que dice ese engaño como aquel que estaba buscando el engaño. Dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí, y hubieran puesto sus ídolos en su corazón. Escuchen, no está hablando de ídolos en otra parte, sino en su corazón. Dice, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Es decir,
van a recibir mentira. En el mismo capítulo 14, verso 9 del libro de Ezequiel habla del profeta engañado. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo, Jehová, engañaré al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré en medio de mi pueblo Israel. Severo, severo, pero es claro. Es decir, si usted solamente quiere que le confirmen que hacer lo contrario a la voluntad de Dios está bien, pues usted va a recibir esa confirmación. Pero eso viene como un engaño para su vida. Capítulo 14, verso 10 dice: castigará el profeta y el que recibió la profecía cuando eso sucede, y llevarán ambos el castigo de su maldad. Con la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Daniel 9:2. Consultar a los profetas de Dios y estar atentos a su profecía. Habla como Daniel buscaba acerca del profeta Jeremías. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Consultemos a estos profetas. Miremos lo que ellos han profetizado, porque la palabra de Dios es eterna. Se cumple ayer, se cumple hoy, se cumple mañana y por los siglos de los siglos. Esto no para, esto sigue. Esto es como si fuera paralelos de paralelos de paralelos de paralelos que se siguen cumpliendo. Así que atendamos. Si Daniel consultó al profeta Jeremías, ¿cuánto más nosotros debemos consultar toda la palabra del Señor? Daniel 9:6 habla de obedecer a los profetas de Dios. Dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Así que más bien estemos atentos a obedecer lo que ellos dijeron. Daniel 9:10 dice: la voz de Jehová es por medio de los profetas, dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Así que allí hay una ley, allí hay un mandamiento que nosotros tenemos que atender. En el libro de Oseas, capítulo 6, verso 5, la palabra del profeta de Dios cortan y hasta matan. Dice: por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Así que una palabra de un profeta, de un verdadero profeta de Dios, tiene un impacto poderosísimo, poderosísimo en lo espiritual tanto como en lo físico. En Oseas capítulo 12, verso 10, Dios habla por los profetas y los profetas usan parábolas también cuando enseñan. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé de parábolas, dice el Señor. En el capítulo 12 de Oseas, en el verso 13, se habla de la labor del profeta. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Así que el profeta tiene esto: saca a la gente del mundo y la lleva hacia Dios, y guarda a la gente del pecado para que la gente se conserve y pueda estar en la presencia del Señor. En el libro de Amos, en el capítulo 2, en el verso 12, la palabra habla que el pueblo no quiere oír la profecía de Dios. Dice: mas vosotros dices de beber vino a los nazarenos y a los profetas mandaste diciendo: no profeticéis. No queremos oír la verdadera profecía. A veces queremos solamente oír vanidades. Amos capítulo 3, verso 7 dice: el Señor revela sus secretos a los profetas, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el libro Amos capítulo 7, verso 14 habla otra profesión. Habla de que, está hablando de que Amos pues era boyero, era el que guardaba los bueyes y los conducía, pero que el Señor lo utilizó como profeta. Y eso es tremendo. Era una persona que aparentemente no tenía eso como profesión, pero no había otro que escuchara la voz del Señor, y el Señor lo levantó a él como profeta. En Miqueas capítulo 3, verso 11, la palabra dice: el profeta que adivina por dinero. Escuche esto. Dice: sus jefes juzgarán por cohecho, y sus sacerdotes enseñarán por precio, y sus profetas adivinarán por dinero. Es decir, pues si yo le digo a esa persona que le va a ir y todo esté bien, entonces va a tener, no sé, misericordia conmigo y me va a dar tanto. No, mucho cuidado con esto. No se puede adivinar por dinero, no se puede enseñar por precio, no se puede juzgar por cohecho. Nosotros tenemos que ser limpios en todas nuestras obras como siervos de Dios. Y a la vez, cuando usted está haciendo uso de los ministerios, también tiene que estar pesando los espíritus. En Sofonías capítulo 3, verso 4, la palabra habla de los profetas livianos. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Aquí hay algo clave, y es el hecho de falsear la ley.
Si yo estoy yendo en contra de lo que dice las escrituras, en contra de los principios, no importa cuál sea mi ministerio, definitivamente yo estoy de una forma liviana, una persona no digna de ser escuchada. Entonces, mucho cuidado con eso. Tenemos que mirar que nada falsee la ley. Si no falsea la ley, por allí estamos en un camino correcto. Ageo capítulo 1, verso 12 habla de exhortar a edificar el templo. Y dice la palabra, y yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Así que todos ellos trabajaron para la edificación del pueblo. Todos deben, el gobernador, el sacerdote, el profeta y el pueblo, trabajar para edificar el templo para Dios. Así que ese es uno de los trabajos. Nosotros no estamos aquí para hablar de vanidad. Nosotros estamos para que ayudemos a edificar el cuerpo de Cristo y podamos hacer el trabajo que el Señor nos encomendó a la iglesia. Zacarías capítulo 7, verso 12 habla de las palabras por su espíritu por medio de los profetas. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos envió por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Así que a través del espíritu del Señor trae sus palabras a los profetas para que los profetas nos hablen a nosotros. En Zacarías capítulo 8, verso 9 nos habla de las palabras de fortaleza para continuar construyendo el templo. Eso es otro de los trabajos del profeta. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, esfuércense en vuestras manos los que oís estos días estas palabras por boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Así que los profetas ayudan a que el pueblo se esfuerce en la edificación del templo a Jehová, y nosotros somos el templo de nuestro Dios. Mateo en las cartas y las epístolas, es el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 17, la palabra habla de que Jesús no cancela ni la ley ni los profetas. Es decir, el Señor nunca dijo que ya el Antiguo Testamento no va, es decir, ya el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia no va, ya los profetas no van. No, al contrario, el Señor dice claramente, dice allí en Mateo capítulo 5 verso 17, Jesús y la ley dice, no pienses que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Mateo 7:12 dice, los profetas enseñan la justicia y el amor. Haced a otros lo que deseáis que otros te hagan. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que en eso se puede resumir la ley y los profetas. No hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En el mismo libro de Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 15 habla de guardaos de los falsos profetas. Y dice, por sus frutos los van a conocer. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 verso 41 dice el hecho de recibir a un profeta. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Así que tener en aprecio los siervos de Dios. En Mateo 11:13 dice, la ley es también profecía, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así que la ley es la profecía misma. Mateo 23:34, el Señor seguirá mandando sus profetas. Dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así que el Señor dice, yo sigo mandando mis profetas van a estar allí porque siempre dirán, palabra de Jehová nunca faltó. En Mateo 24:11 habla de la advertencia contra los falsos profetas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el mismo capítulo 24 de Mateo, en el verso 15, dice, estar atentos a los profetas de Dios. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Así que vaya, lea los profetas del Antiguo Testamento, y allí tenemos elementos de juicio para saber cómo es el ministerio de la profecía. Lucas capítulo 1, verso 7, en el Evangelio de Lucas dice, Dios habla a través de sus profetas, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio.
Así que usted ve en el Nuevo Testamento una constante referencia y vaya a los profetas, vaya a los profetas. ¿A qué se está refiriendo? A los profetas del Antiguo Testamento. Mire lo que ellos han dicho. Lógicamente, hay el ministerio de profecía y el Señor nos habla en ese tiempo a través de sus profetas, pero no podemos descuidar la profecía del Antiguo Testamento. Al contrario, esta nos ayuda a filtrar mucho de la profecía en este tiempo. En el mismo libro de Lucas, en el mismo capítulo 1, en el verso 76, Juan el Bautista testificado como el profeta. Cuando el mismo padre Zacarías lo levanta y dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Así que Juan el Bautista era uno de esos profetas. En Lucas 6:26 habla los profetas halagueños, dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces el falso profeta es como que, todo está bien, no, perfecto, todo es perfecto. No, Señor, no es así. El punto del profeta es hacer que nosotros volvamos los caminos al Señor, que corrijamos nuestros caminos. Jesús, el gran profeta, dice la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el verso 16, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:28 habla del mayor profeta, dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Así que ser siervo de Dios, pues lo único que nos hace a nosotros es siervos de todos. Así que aquí el único grande es el Señor. Lucas 7:39 habla del juzgar mal a un siervo de Dios. Oiga, el Señor es el que juzga a su siervo, el Padre es el que juzga a su Hijo. Los demás no tenemos ningún derecho a juzgar. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para juzgar, sino para salvar lo que se había perdido. Así que el juzgar, eso hay que dejárselo al Señor. Así que dice allí en el capítulo 7, verso 39 del libro de Lucas, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Está hablando cuando le regaron los pies con el alabastro al Señor. Y pues este hombre era un hombre de los que estudiaban la ley de los principales de la sinagoga y pues estaba haciendo ese comentario. A veces se habla mucho en la ignorancia, hay que evitar ese tipo de cosas. El Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 49, la sabiduría de Dios envía a los profetas y apóstoles. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Acuérdense que la sabiduría es uno de los 7 espíritus de Dios, es una parte de la plenitud del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, a través del espíritu de sabiduría, envía profetas y apóstoles. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. En este Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, verso 33, Jesús se declara a sí mismo como el profeta. Ahorita tengamos claridad acerca de esto. Moisés había dicho que se iba a levantar dentro de ello, del pueblo de Israel, un profeta y que él los conduciría a la verdad y los llevaría a salvación. Bueno, este era el profeta. Por eso cuando le preguntaron a Juan el Bautista que si él era el profeta, él dijo, no, yo no soy. Porque él sí era profeta, pero no era el profeta, hablando de ese profeta del que había hablado Moisés. Entonces dice allí, sin embargo, estoy hablando de Lucas 13:33, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Claro que hay profetas que mueren en diferentes partes, pero él era el profeta que tenía que morir en Jerusalén. Lucas 16:29 habla sobre oír a los profetas y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas oigan, ¿sabe que el Señor estaba hablando acerca de Lázaro y el rico? Y entonces el rico decía, que para que no vengan a este lugar de tormento, por favor envía a alguien que vaya y les diga a mi familia para que no vengan a este lugar. Y él dijo, bueno, a los profetas y a Moisés óigalos. ¿A qué se está refiriendo? Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentecostés, el Pentateuco, perdón, es decir, a Moisés y a los profetas, los que están en el Antiguo Testamento óiganlos para que no vayan a ese lugar de tormento. En el Evangelio de Lucas 24:19 dice, Jesús es un varón profeta, dice. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos estaban hablando acerca de lo que había pasado
con el Señor Jesucristo y de que este era un tremendo profeta. En Lucas 24:25, creer en lo que los profetas han dicho. Ellos dice que habían dos discípulos del Señor que iban en el camino de Maús. Entonces aquí dice específicamente, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si nosotros estamos atentos a la profecía de la Escritura, con toda seguridad que nosotros no nos dejamos engañar. Nosotros vamos a tener claridad absolutamente en todo. No estoy con esto desvirtuando el ministerio de la profecía hoy por hoy, porque nosotros necesitamos a los profetas para que nos ayuden cuando nos estamos desviando a encontrar nuevamente el camino de regreso al Padre. Lucas 24:27 habla de la validez que el Señor Jesucristo da al Antiguo Testamento, cuando dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Está hablando cuando el Señor Jesucristo, que ya había resucitado, se encontró con unos de los discípulos y empezó a declararles todas las escrituras. Así que esa validez que tiene la palabra, el Antiguo Testamento. Lucas 24:44 dice, Jesús se aparece a los discípulos, es el cumplimiento de la profecía. Él les dijo, estas son las palabras que os hablé aún cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, otra vez en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así que él sigue dando, es constante la validez que se le da a la ley, así se le llama también a la Torá o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, a los profetas, hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento, y a los salmos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 21, le preguntan a Juan el Bautista si él era Elías o el Mesías, y le preguntaron, ¿qué puedes? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Es como el profeta que había anunciado Moisés. Y él dijo, no, yo no soy, porque él era profeta, pero no era el profeta era el Señor Jesucristo. Juan 1:25 dice, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y en Juan 4:44 él da testimonio de ser profeta. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, y estaba hablando del mismo. Él era el profeta. Juan 6:45, enseñados por Dios. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. ¿Y eso está escrito en dónde? En los profetas. Hechos 7:37, Jesús es el profeta anunciado por Moisés, lo que les estaba diciendo hace un rato. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿A cuál profeta está hablando? Al profeta, el gran profeta, el Señor Jesucristo. Hechos 11:27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Así que la actividad del profeta ha sido claro en toda la iglesia en nuestros tiempos, pero eso no quiere decir que vamos a descuidar a los profetas del Antiguo Testamento. En Hechos 13:1 se habla de profetas y maestros que habían en Antioquía. En Hechos 13:6 se habla de un ciego falso, un mago falso que era un profeta judío. También habla la palabra de la lectura de la ley y los profetas en las sinagogas, que era constante. Usted ve en el libro de los Hechos que siempre se leía los profetas y la ley, los profetas y la ley, hablando de la Torá en las sinagogas. Eso va a ser una constante y permanente. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 20, Pablo está hablando en Antioquía y habla, por ejemplo, del profeta Samuel. Hay un constante referencia en el Antiguo Testamento. En el mismo capítulo 13 del libro de los Hechos, en el verso 27, Pablo está hablando en Antioquía y dice, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron para condenarle, hablando del Señor Jesucristo. Entonces dice, si ustedes estuvieran leyendo constantemente las profecías de la Biblia, los profetas de la Biblia, seguramente que tenían la claridad para hacer las cosas mejor. A esos que se está refiriendo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, pues está diciendo él, porque la gente está trastornada por no estar atendiendo lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento. En Hechos 15:15 la palabra y está hablando ellos de la importancia de que concuerden las palabras de los profetas
como está escrito. Así que hay que estar atento a la profecía de las escrituras del Antiguo Testamento. En el Hechos 15:32 está hablando de que Judas y Silas eran profetas en la iglesia. En el viaje de Pablo a Jerusalén está hablando que había un profeta Ágabo. Entonces nosotros vemos el mover de los profetas en todo el libro de los Hechos. Hay un profeta completo de los profetas, pero también se habla de las cosas, por ejemplo, como en Hechos 24:14, vuelve una vez Pablo está haciendo una defensa ante Félix y habla las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, dice él. En Hechos 26:22 dice, nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Otra vez hace referencia a la Torá y a los profetas. Así que eso es permanente y constante. Nosotros tenemos que estar mirando la profecía. Vemos en Hechos 28:23 que habla tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Una vez más, es enfático en esto. Hechos 28:25 dice el Espíritu Santo por medio de los profetas Isaías a nuestros padres diciendo esto. Es decir, una vez referencia más a los profetas del Antiguo Testamento. En Romanos 1:2 dice el Evangelio de Dios prometido. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que nosotros no podemos dejar la profecía del Antiguo Testamento y por el contrario eso será un gran filtro para que nosotros veamos al profeta de este tiempo. Romanos 3:21, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Es enfático esto. Romanos 11:3, el remanente de Israel. Y está hablando cuando Elías dijo, yo solo quedé que no he doblado mis rodillas ante Baal. Y el Señor dijo, no, Señor, me he reservado a muchos otros. Y así nosotros vemos constantemente la escritura. Romanos 16:26, Pablo está hablando de la revelación del misterio oculto desde tiempos antiguos y confirmado según el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Y dice, y que por las escrituras de los profetas se había revelado. En 1 Corintios 12:28 la palabra nos habla y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Entonces está ratificando el ministerio del profeta dentro de la iglesia. Después Pablo en 1 Corintios capítulo 12:29 dice, ¿son todos apóstoles o son todos profetas o son todos maestros o todos hacen milagros? Pues por supuesto que no. Cada uno tiene su función y todos sirven para la edificación del cuerpo. Así que todos tienen importancia haciendo el trabajo que compete. En 1 Corintios capítulo 14 verso 29 habla asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pablo está hablando del orden de los profetas. No pueden todos hablar a la vez. Realmente Dios es un Dios de orden y si las cosas vienen de parte de Dios se van a manifestar en orden. 1 Corintios capítulo 14:32 y los espíritus de los profetas están sujetos a sus profetas. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Es decir, estemos en orden, hagamos las cosas en orden, porque si realmente usted es profeta de Dios, Dios no usa del desorden. Y en Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Es decir, no descuide la profecía. No descuide la profecía, porque la profecía es una guía importantísima para lo que nosotros estamos haciendo. Wow, de verdad que había intentado hacer este video hace más de un mes y por alguna razón siempre se presentaba alguna cosa, pero estoy feliz de que lo hayamos terminado. Tenemos que ser muy cautelosos y pesar los espíritus y ver la profecía que viene de parte del Señor. Nosotros sabemos de acuerdo a todo lo que vimos en las escrituras, cuál es el énfasis del trabajo del profeta. Y principalmente es que nosotros nos arrepintamos, que nosotros volvamos el camino hacia el Señor, que nos convirtamos nuevamente hacia el Señor. Esa es una de las tareas fundamentales del ministerio de la profecía. Así que leamos la profecía del Señor, leamos todos los profetas y estemos atentos y respetemos el don de la profecía, el don ministerial de la profecía dentro de nuestras iglesias. Bueno, eso fue todo en este momento. En el próximo estudio vamos a ver acerca del evangelista, cuál es el don ministerial del evangelista. Recuerden que si este video le fue de bendición, por favor compártalo, dele like, comente, todo lo que sea necesario, porque
siempre tendremos un material nuevo para compartir con ustedes. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor siempre sea sobre su vida. Bye.